Bon dia, benvingudes al segon dia de les jornades. Estem molt contentes de que estigueu així, totes les que esteu i tots. I res, jo volia presentar-vos a Paco Herrero. Paco Herrero és educador social i és el director de dos projectes d'atenció biopsicosocial a Burjassot i a Godella, de Maternando i d'Agrodinamo. A més, és investigador de la pedagogia de la cura, és coautor del terme i tècnic de projectes i metodologies de la cura. I és membre del professorat de l'Institut Europeu de Salut Mental Perinatal. A més, la seva implicació en la lluita pels drets de la infantesa l'ha portat a ser coordinador i responsable de l'acció formativa Dinamo d'Acció Social i allí és on jo el vaig conèixer perquè vaig fer aquesta formació el curs passat i res, jo anava a la cerca d'una altra manera d'estar i de ser a la infantesa que no havia trobat a la carrera, que soc educadora social també, i allí vaig trobar un espai on construir-me de nou, on repensar-me, i gràcies a això també he acabat així a l'Espai Familiar de Colors fent les pràctiques del màster d'intervenció i mediació familiar perquè buscava alguna cosa així diferent, que em permetés estar com jo realment soc amb les persones. I he trobat aquest espai que és molt especial i molt màgic, no? Així que bé, res, agrair-li molt la seva participació així, que seguisca obrint ulls a la gent i descobrint aquest món, que és tan meravellós, i que gaudiu moltíssim de la seva ponència Habitant la infantesa, les necessitats de les criatures front al model adultocèntric de socialització. Gràcies. Bueno, ¿se me escucha así? Sí, perfecto. No sé, estáis muy cómodas, pero igual si nos ponemos así más cerquita, no porque veo ahí gente súper lejos, y entonces igual, conforme, no sé, si no queréis no, pero igual podríamos ocupar aquí las filas así más de delante y podemos estar conversando y más cercanía, pero bueno, si queréis, y si no, yo sigo. ¿Sí? ¿No? ¿Os movéis? Venga, va. Así nos despertamos un poquito así de primera hora. Bueno, la idea de la charla, la idea también es que generemos un poquito de conversación. Yo también por parte de la organización tuvieron ahí la deferencia de poner como 1h30 para este espacio, que es como maravilloso. Entonces la idea no es que yo esté aquí 1h30, bim, 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 porque entonces más que abrir los ojos los voy a cerrar. Entonces la idea es, pues bueno, ir generando un poquito ahí de diálogo y desde ahí pues a mí no me importa absolutamente nada que se me corte las veces que queráis, aclarar, pues ahí está el micrófono este también que se escucha, entonces poder ir generando conversación y la idea es ir como, no sé, como tejiendo un poco de discurso respecto a lo que supone la infancia y la relación con ellos y con ellas y los adultos y las adultas. O sea, realmente, un poco el planteamiento general de lo que es la ponencia es que tenemos un reto importante de relacionarnos con la infancia de una manera saludable, porque a nivel social es un tema que no lo tenemos resuelto. Llevamos un mogollón de años de desarrollo, parece que somos capaces, pues eso, de tener aplicaciones que hacen absolutamente todo, estamos como en la cresta de la ola, pero sin embargo con los niños y las niñas estamos igual que siempre o peor. O sea, como que realmente no estamos siendo capaces como grupo, como sociedad, de generar un marco relacional saludable para los niños y las niñas y para los adultos y las adultas. Y nada más hay que ver pues, cuando hay un adulto o una adulta que decide priorizar en su vida el tema de los cuidados o el tema de estar con un niño o una niña de manera cercana, pues todo se desbarata. O sea, hay que tener como mucha capacidad para realmente encajar todo eso y mantener un cierto equilibrio, incluso funcional en la vida, cuando no empezamos en situaciones, ya no digo de psicopatías, pero sí malestares, ¿no? Pues agobios, estrés, a veces depresión, historias, porque realmente el estar con niños y con niñas en esta sociedad no es un tema resuelto. Entonces, reflexionar respecto a eso, aparte de lo que podamos decir en términos ideológicos o con un planteamiento más teórico o más fundamentado pues por estudios o gente que lleva tiempo dándole vueltas a esto, también va a haber algo muy potente que es algo como muy epidérmico, ¿no? Algo muy de cada persona, cada uno y cada una de vosotras, en la medida que tenéis niños o niñas cerca, ya puede ser como trabajadoras, ya puede ser como madres, ya puede ser como con sobrinos, con hermanas, con lo que sea, ¿qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa en la piel, qué nos pasa en nuestra sensación cotidiana
cuando nos ponemos en situación, de acompañar procesos de crecimiento, de maduración, de evolución, lo que queramos, ¿no? Entonces, claro, desde mi planteamiento, la charla tiene una palabreja que también así que es lo de habitar la infancia, que puede llamar un poco qué entiendo yo por habitar la infancia, ¿no? Para mí habitar la infancia es como, de alguna manera, poner el centro a otro nivel, en otro tipo de marcos cognitivos. A veces hablamos de los cuidados en el centro. Tenemos que plantear una sociedad donde los cuidados estén en el centro y todo lo demás se organice en base a eso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, dentro de ese planteamiento, que puede tener más que ver con propuestas como de la ética del cuidado y no tanto de la ética de la justicia, sino más con un planteamiento de hacernos cargo de la realidad, habitar la infancia supone estar en la infancia. O sea, no abandonarla, ¿vale? Y el no abandonarla desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, no abandonarla en plan, ahí están los niños y niñas que se apañen, que muchas veces uno de los análisis que podemos hacer a nivel social es que los niños y las niñas en esta sociedad están abandonados, o sea, como que no tienen en general el espacio social lo suficientemente desarrollado como los adultos y las adultas que podemos deambular por el mundo, pues de alguna forma con un mundo preparado para nosotros y para nosotras. De hecho, la infancia como infancia se puede también analizar que ocupa un lugar en esta sociedad de exclusión social, o sea, realmente, porque en muchísimos lugares ahora, bueno, desde que puedes entrar en Twitter y hay hashtags de estos de hoteles donde no pueden entrar niños, o restaurantes donde no sé qué, o vamos a las ciudades y tenemos los coches, tienen mucho más lugar en las ciudades que, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños tenemos los parques con valladitos, muchas veces con 2 pinos, además lo suelen tener que compartir con los perros y los animales, o sea, es como un espacio ahí, como bueno, si empezamos a ver un poco la propia realidad social, o sea, los niños y las niñas los tenemos como confinados en el mundo social, o sea, tenemos que generar como muchas dificultades porque no están normalizados, están como abandonados en determinados lugares, y sí que es cierto que esos lugares, pues claro, se pueblan por adultos, y desde ahí también los modelos de conciencia, ¿no? Pues eso, hay un colegio que ahí tenemos a todos los niños metiditos y vamos los adultos allí a ver qué pasa, o las familias, pero generalmente es como muy raro, por ejemplo, irte, yo qué sé, funcionar por la vida normal y corriente y encontrarte niños y niñas en esa vida normal y corriente. O sea, igual en los pueblos pequeños o en verano, ¿no? Cuando está como el modelo este de las vacaciones familiares más chulas es vete a un pueblecito de estos de la montaña que está el papá y la mamá a su rollo tranquilamente y los niños correteando con las bicis y echaban al río, y ahí sí que hay como una población de que los niños y las niñas están ahí. Pero en general a nivel social y sobre todo a nivel discursivo sí que está como de alguna manera, por un lado, planteando que los niños tienen necesidades especiales, que a la vez esas necesidades especiales suelen ser interpretadas y vertebradas desde un poder adulto. Es el adulto el que diagnostica esa necesidad especial y cuida, o sea, como que realmente estamos poniendo a los niños en un lugar como de muy especial, pero por otro lado les estamos sacando de todos los espacios normales y relacionales, ¿no? Entonces, ese abandono de la infancia, el plantear habitar la infancia supone un poco eso, como diciendo, no, es que la infancia tenemos que estar en la infancia, tenemos que estar con la infancia, tenemos que ser infancia, y desde ahí vamos a ir desarrollando, a ver cómo somos capaces de desarrollar las competencias adultas, cómo somos capaces de ir evolucionando. Pues evidentemente las necesidades de un niño o una criatura no son las mismas que las de un adulto o una adulta, pero a priori tampoco tendrían que ser contradictorias. O sea, tampoco se tiene que generar una dinámica de conflicto en términos que lo que un niño o una niña expresa es justo lo que el adulto o adulta no quiere, tiene que molestar, o sea, tiene que reprimir o tiene que entenderse un poquito, ¿no? Luego, otro elemento también, y luego iremos profundizando sobre esta idea, cuando yo hablo de lo de habitar la infancia, intento de alguna forma romper el planteamiento de que la infancia es una etapa sin más, ¿vale? O sea, yo entiendo mucho más como que el ser humano como que se expande, ¿no? O sea, como que realmente nacemos desde, incluso podemos estar hablando de toda la vida intrauterina, de todo lo que supone el nacimiento, de todo lo que supone el puerperio, y realmente el ser humano como va poco a poco adquiriendo pues más competencias, más experiencias, más tal, pero a priori el niño o la niña que fuimos tenemos que convivir con él y con ella toda la vida. O sea, no podemos abandonar al niño o niña que fuimos. O sea, no se puede plantear un modelo de desarrollo, de crecimiento, de hacerse adulto, de formación, donde realmente tengamos que ir abandonando la infancia. De hecho, a nivel discursivo, a veces decimos, cuando hay alguien que hace algo mal, es que está infantilizado, o se intenta plantear como la infancia como una etapa que se ha de superar, y aquel adulto que no supera la infancia es un adulto que tiene una tara, ¿no? O sea, cuando planteamos entonces es como, a ver, o sea, si realmente entendemos la infancia como una parte fundamental
de las personas, de nuestra vida, y entendemos que un niño o una niña es un sujeto de derechos, es una persona que tiene el mismo derecho que las demás de poblar la realidad, el mismo derecho que las demás de tener pues, un marco saludable donde desarrollarse, y entendemos desde ahí, y además todos y todas hemos sido niños y niñas, ¿qué hay más democrático que eso? O sea, igual nos puede costar empatizar con el chaval marroquí que cruza, yo qué sé, el estrecho y lo vemos ahí y tenemos miedo de si nos va a quitar el trabajo. No, o sea, no lo sé, a veces hay situaciones concretas en la vida que sí que tenemos que hacer un trabajo cognitivo porque realmente, pues igual a nivel empático, pues por un lado la cabeza nos dice esto, pero luego a nivel de barriga igual sí que sentimos cierto riesgo, cierta cosa y tenemos que ver, pero realmente con los niños y las niñas, o sea, realmente evitar la infancia o generar una sociedad basada en que todos y todas hemos sido niñas y todos y todas tenemos un poco esa experiencia propia, no tendría que ser tan difícil. ¿Vale? Y sin embargo lo es. O sea, realmente no habitamos la infancia. Tendemos, el modelo social, cuando yo hablo de socialización, parte del hecho de que lo que se tiene que hacer es como abandonar esa infancia, trascender de esa realidad. Y por tanto, aquellas cosas que son importantes en la infancia y que no solamente son importantes, sino que la gente que estamos con criaturas o con bebés lo vemos de manera como súper evidente, poco a poco deben dejar de estar en la vida adulta, ¿no? Parece que, pues eso, un niño caprichoso, o sea, como que intentamos como que aquellos adjetivos que de alguna manera describen el cómo es un bebé o cómo es un niño, son justo adjetivos que si se los asociamos a una persona adulta, le estamos como devaluando, ¿no? O sea, la persona adulta tiene que ser responsable, aquella que controla sus emociones, aquella que tiene un proyecto no sé qué, aquella que no sé cuánto, y el niño es el caprichoso, el que no tiene que controlar, aprender a controlar impulsos, hay como toda una expresión de... Claro, esa dualidad, podríamos decir, bueno, evidentemente el desarrollo evolutivo a nivel psicológico está súper estudiado, vale. Podríamos decir que a lo mejor es realmente el proceso de hacerse adulto en términos biológicos, en términos implica pues perder ciertas realidades descriptivas de la infancia para el ser adulto. Podría ser, y podríamos profundizar sobre un poco eso, pero para mí también hay otro elemento importante para hablar de estas cosas, es que si tú haces de alguna manera una encuesta básica de cómo somos de felices las adultas, tampoco estamos como para tirar cohetes, ¿vale? O sea, tampoco estamos en una sociedad diciendo, no, es que no pasa nada, es que yo fui niño, me metí en la boca lo que me dio la gana, luego aprendí a caminar, luego aprendí a hablar, luego no sé qué, luego me saqué mi carrera y aquí estoy tan feliz como cuando un niño prueba por primera vez una fresa, que se le caen las babas por aquí y nota que disfruta con todo el cuerpo, pues igual, con esa misma felicidad, estoy yo ahora con mis 40 años, yo qué sé, en mi trabajo de turno haciendo, vemos que no, o sea, vemos que realmente... Ahí hay una disfunción, o sea, como que no es realmente el modelo de la evolución del ser humano hacia el ser adulto, hemos perdido algo importante, que además los niños lo tienen ahí, o de alguna forma los niños lo podemos, pues eso, está más epidérmico, ¿no? El tema del disfrute, la capacidad, el vínculo, la sorpresa, la motivación, la... Uy, que me alcanza gente. Bueno, ¿vale? O sea, con toda esta historia, entonces decir, bueno... A ver, entonces, si el modelo de socialización, bueno, tampoco me molesta, si el modelo no, lo puedo hacer o algo así, ¿no? ¿Bien? Bueno, si alguien estaba dormida ya, con esto se soluciona. Ay, porque, claro, qué susto. Vale, bueno, lo que iba diciendo es que realmente, ya digo, si el proceso de evolución del ser humano hacia la socialización nos llevara a todos y a todas a la felicidad y al bienestar y a la plenitud, pues diríamos, bueno, pues ya está, me creo el modelo este de las etapitas, ¿no? De esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero si realmente veo que el proceso de crecimiento del ser humano y de hacerse adulto, por un lado puede ser un proceso de crecimiento y de adquirir ciertas competencias, pero por otro lado también implica adquirir ciertas deficiencias y perder cosas que yo entiendo que son necesarias para la vida, pues desde ahí ya me da para cuestionar un poco ese proceso de socialización. Realmente las personas adultas somos personas en general muy disociadas, tenemos una descompensación absoluta, sobre todo en esta sociedad, de esos procesos más intelectuales, más cognitivos, más racionales, más tal, frente a todo lo que tiene que ver con lo emocional, aunque luego se hable de inteligencia emocional y no sé qué, no sé cuánto. Realmente estamos viendo que muchas de las cosas que son fundamentales en la vida las hemos perdido. O
O sea, y por otro lado, la gente que estamos son niños y niñas y con bebés, vemos que los bebés lo tienen. Entonces es como, ostras, o sea, igual hay que, aparte de ir enseñando, recuperando, restaurando, es ver, bueno, vamos a ver un poco, analizar ese proceso y a ver cuáles son los elementos, digamos, que hemos ido perdiendo y que a la vez los echamos de menos como personas adultas. Y bueno, y luego hay otro elemento que también iremos hablando, es que ese proceso de perder, de alguna manera, que yo entiendo que es casi de mutilar, se genera con violencia. O sea, no es placentero. O sea, lo que pasa es que también se nos olvida, pero generalmente el hacernos adultos y adultas ha sido un proceso de sufrimiento, ha sido un proceso de malestar. Hemos tenido que aguantar muchas cosas, de manera más conscientes o menos conscientes, pero realmente ha habido en muchas situaciones en nuestra vida donde aquello que nos decía la barriga, pues eso, era como no te metas eso en la boca, no se podía hacer, ¿no? O sea, como que realmente hemos tenido que socializarnos en base a un elemento externo, que es lo que decía, ¿no? O sea, tendríamos que socializarnos como para ser funcionales en este sistema o en este marco. Y este es un sistema o es un marco que no se ha generado, no se ha analizado o no se ha construido desde ir sosteniendo cotidianamente el bienestar de las criaturas. ¿Sí? ¿Se me sigue un poquito? Entonces, claro, ¿qué cosas? Aparte de en términos, digamos, individuales, en el sentido de cosas que tienen los niños y niñas que no tenemos las adultas, que por ejemplo para mí podría ser, pues bueno, podríamos ser mil cosas, pero todo el tema, sobre todo todo lo que tiene que ver el tema de la expresión y todo lo que tiene que ver el tema, digamos, de las emociones y toda esa... También hay un elemento fundamental de los niños y las niñas, igual ya no tanto los bebés, pero un poquito más mayores, que también hemos perdido las adultas, que es el tema de la pulsión hacia la sociabilidad, ¿no? O sea, los niños y las niñas, el cómo juegan, el cómo empiezan, el cuando empiezan ya a tener 3, 4 años y necesitan al otro, o sea, el cómo se vinculan y la capacidad que tienen de vincularse al otro y realmente de generar dinámicas de relación, es algo que también contrasta con la soledad absoluta de las sociedades más evolucionadas, ¿no? O sea, realmente, y bueno, y en el Estado español aún, pues bueno, con el tema de la cultura mediterránea y tal, aún algo. Pero, por ejemplo, te pones a mirar estadísticas de lo que también se plantea a veces como modelos de educación, de tema Finlandia, o tema Noruega, o tema Japón, sociedades mega evolucionadas, la gente se muere sola. O sea, la gente no tiene capacidad de vincular. O sea, es capaz de desarrollar unos procesos personales mega potentes y como muy exitosos, pero conforme más van generando ese tipo de procesos personales, más van teniendo que podar su marco relacional. O sea, es imposible, llega a ser un momento incompatible la posibilidad de construir desde lo social, construir relaciones, construir vínculos, construir tal, con construir procesos individuales. Entonces, claro, una sociedad que todo lo otro, también desde un discurso claramente de género, ¿no?, masculino, que a todo lo que tiene que ver con los cuidados se devalúa, no tiene sentido, no se le da ningún tipo de reconocimiento público, ni reconocimiento político, ni reconocimiento monetario, o sea, como que es como súper complicado, y por otro lado, toda la energía está puesta en darle brillo a esos procesos individuales de crecimiento, pues claro, se van descompensando hasta niveles que directamente lindan con la psicopatía. O sea, si realmente tú eres capaz ya llegar a un momento, o sea, empezamos a generar dinámicas, digamos, casi esquizoides, ¿no? De decir, bueno, me voy metiendo en este proceso de ir desarrollándome como persona, pero a la vez en ese ser persona me estoy dejando fuera casi mi propia esencia como ser humano, entendiendo que hay una esencia que tiene que ver ya no con un modelo filosófico más allá, pero como que realmente somos seres sociales, somos seres mamíferos y como puede cualquier persona que observe la naturaleza, vemos que las necesidades básicas necesitamos al otro o a la otra para poderlas cubrir. Y eso en la infancia se ve como súper claro, o sea, se ve como súper claro. O sea, un bebé cuando nace, o sea, incluso, vale, en términos, digamos, sociales o incluso legales o políticos es un individuo, pero en términos, digamos, de sentir, o sea, ahí hay un vínculo con su mamá o con la persona que le cuida. Y hablamos de un sujeto colectivo que es la diada, que es una realidad madre-criatura en la mayoría de los casos, pero también en algunos casos, pues cuando la mamá por lo que sea no está o no puede o no quiere, pues otra persona, o sea, hay un nivel de vínculo y un nivel de superpotente. Y ahí ya empieza a generarse en ese proceso un proceso colectivo de ir generando marco relacional, que evidentemente eso va a ir evolucionando hacia otro lugar, pero difiere un montón del otro modelo de socialización individual o individualista que nos lleva a eso, a ir de alguna manera alimentando procesos personales de crecimiento, pero sin capacidad de vincular, ¿vale? Entonces, claro, respecto a analizar un poco el modelo adultócrata o adulto de la socialización,
tenemos que ver, claro, eso por qué pasa, ¿no? O sea, tampoco vamos a hablar del sistema, esas palabrejas que es como que haya un... ¿Qué pasa? O sea, realmente, ¿en qué proceso, cómo nos vamos metiendo en ese lugar? Entonces, claro, evidentemente sí que hay como realmente estamos en un momento social donde los cuidados se están deslocalizando, o sea, donde el propio sistema está como llevándose, como que de alguna forma está llevando a plantear los cuidados no como una necesidad humana y no como algo que forma parte de la realidad, sino como algo que puede ser casi como una carga, ¿no? Fijaos la palabra de cargas familiares, a mí eso es algo que me rompe por dentro. Pero está en la gente del trabajo social, lo llevamos leyendo desde pequeños. Familia, mujer con cargas familiares. Y es como, cargas familiares, claro. Para mí una carga, ¿qué es? Pues cuando vuelvo del Mercadona y voy que no puedo. ¿Y una carga que tienes que hacer? Pues claro, descargarla, repartirla y entre todas, pues si yo llevo aquí 20 kilos y somos 20 personas, pues a 1 kilo cada una. Pero realmente un niño o una niña o un proceso es una carga familiar que hay que repartir, que hay que guardar, que hay que llevar. Claro, a mí en Mercadona cuando empezaron a hacer el servicio a domicilio, digo, mira qué bien, ¿no? Pues una furgoneta, pim pam, me lleva la carga a casa, ¿vale? Bien, pero claro, ahora ya empezamos a utilizar ese tipo de dinámicas también para las criaturas, ¿no? Venga, claro, si los niños son una carga, pues que haya unas escuelas infantiles de 0 a 3 años para descargarse, ¿vale? Entonces, como que estamos desde ahí, claro, tampoco podemos evidentemente analizar esa situación sin poner también la mirada en la sensación que tenemos todos y todas. Entonces, la idea es, ¿qué pasa si los niños, y podemos fundamentar eso más si queréis, si para mí los niños y las niñas no son una carga, no puedo conceptualizarlos nunca como una carga, pero la percepción de muchos adultos y adultas es que cuando estamos con niños y niñas nos sentimos cargados, agotados, agotadas y extenuados, ahí falla algo. O sea, porque tampoco podemos decir que lo que falla es la percepción y lo que no puedes decirle encima a una mamá o a un papá que está hasta aquí de cuidar a criaturas que se tenga que sentir culpable por llevar al niño a la guardería. O sea, no estamos hablando de ese tema, pero sí que estamos hablando, poniendo el foco a nivel sociológico, a nivel social, qué está pasando para que, por un lado, los críos y las crías, eso, se consideren como carga y, por otro lado, cuando una mamá o un papá o una persona que se está haciendo carga de una criatura siente ese agobio, la alternativa que se le está dando por parte del sistema es no te preocupes, ya me encargo yo, ya te cojo yo la carga, págamela, claro, porque eso va así, sigue trabajando, sigue produciendo y paga pues una guardería, o paga una cangura, o paga un no sé qué, o paga un no sé cuánto. O sea, como que realmente el modelo, el sentimiento que estamos un poco conectándonos muchos y muchas de que esto nos está costando, más que generar un modelo de ir recuperando ese espacio perdido, de ir recuperando, yo hablo a veces erotizando los cuidados, o sea, entendiendo que los cuidados es un espacio bonito, saludable, íntimo, que genera vínculo, que nos hace estar mejor a unos y a otras, a las niñas, a las adultas, que no es una cuestión de te doy un trabajo, no me estoy enajenando desde ahí, porque yo me estoy cuidando también como persona adulta cuando estoy cuidando al niño o a la niña que fui, tengo posibilidad de restaurar procesos en la medida que me vinculo con el tema del cuidado. En vez de darle un valor a eso y a aquellas personas que quieran o que decidan poblar eso con todo lo que implica que a nivel social generamos estrategias para que eso sea posible, no estamos ahí, estamos justo en el otro contrario. Estamos como planteando ese modelo, digamos, de que la gente se vive una carga y desde ahí la empatía que encontramos con el adulto o adulta es cuando realmente nos dice, claro, es que estoy cansado, es que no puedo, es que no sé qué. Entonces es claro, pero a la vez cada vez vamos pudiendo menos. Entonces, claro, una situación personal, evidentemente, no se va a juzgar y cada cual ya verá cómo se gestiona su vida, que no es moco de pavo, pero a nivel social lo que no puede ser es que cada vez sea más difícil, más difícil, más difícil, más difícil, porque a nivel panóptico te separas un poco de la realidad y tampoco se trata de volver ahí, en plan, volvamos a hace 100 años, porque no es cuestión de que hace 100 años se fuese nada idílico, sobre todo también por la separación de roles de la mujer y del hombre y todo lo que significaba pues todos los determinismos de género, que parecía que el tema de los cuidados tenía que estar vinculado a las mamás o a las mujeres y a los tíos no, y evidentemente eso es una evolución que tampoco hay que volver atrás, pero que dentro de ese proceso que es de sentido común, el tema de que el tema de los cuidados es un elemento a repartir y a compartir, no nos puede llevar a que la manera de compartir es externalizar, en el sentido de decir yo me lo quito de encima y entonces voy generando mecanismos de mediación públicas o privadas, me da igual, para gestionarse ese tipo de cosas, porque realmente
Cuando eso lo estamos haciendo, sí que estamos como conformando y construyendo todavía más el mundo en base a esas necesidades de los adultos. Pero que tampoco son de los adultos, sino de los adultos que nos han, digamos, de los niños que nos han adulterado para hacernos adultos. O sea, de un modelo adulto muy concreto y muy funcional a este sistema, porque realmente un adulto o adulta saludable no precisa que le quiten a la criatura y no la vea más que por la noche para decirle las buenas noches cuando llego de currar. Entonces la idea es, bueno, tendremos que poner en un lugar las necesidades de la infancia, analizar lo que los niños y las niñas necesitan, hacernos aliados y aliadas de esas necesidades, habitar la infancia, se supone estar con ellos, entre otras cosas para que nos encuentren, porque si no, ¿desde dónde vamos a generar una relación con las criaturas? Podemos cuidarlas, podemos hacer que no se nos mueran, podemos darles dosis de comida, dosis de sueño y dosis de afecto. Claro, o sea, eso pasa. Yo les llego por la noche, pim pam, vuelvo de currar, dosis, un besito para el niño, besito... ¿Entendéis lo que digo? Podemos dosificarles todo lo que necesitan los niños y las niñas para vivir. Pero una cosa es dosificar, ir dando dosis de aquello que un niño o una niña necesita para crecer o desarrollarse, y otra cosa es estar presente en esa realidad, y en esa realidad ir generando pues las alianzas, los conflictos, lo que toque, porque estamos todas en eso. Entonces, como analizar lo que los niños y las niñas necesitan va a ser algo muy importante. Por otro lado, que haya adultos y adultas que puedan entender que ese lugar que están ocupando los niños no es su lugar, es el lugar de todos y de todas. Lo que pasa es que ellas están ahí porque al fin y al cabo el mito de la autonomía es un mito racionalista que se ha construido en base a mucha mutilación, porque todos y todas somos personas dependientes, todos y todas, no hay cuestión, todos y todas necesitamos al otro y a la otra para vivir. Por tanto, el modelo de la autonomía, de hazte mayor, sea autónomo, es una falacia. El modelo que tenemos que ver es el de la interdependencia, y que en esa interdependencia haya dinámicas de apoyo mutuo y no haya dinámicas, digamos, de maltrato o de abuso de poder, obviamente, pero siempre desde la interdependencia. Somos una sociedad, somos un vínculo. Entonces, si realmente vamos a un modelo de autonomía, nos vamos cortando, vamos generando una sociedad donde somos individuos tal, y luego en las propias relaciones sociales, como las tenemos rotas y además no las hemos entrenado y no tenemos las habilidades suficientes como para generar sociabilidad respecto a eso, precisamos una mediación externa todo el rato, ya sea mercado, ya sea sistema, ya sea lo que sea. Y llega un momento ya que para relacionarte con tu bebé necesitas una aplicación. O sea, es como, llega ya el nivel de desconocimiento y de fractura en las relaciones tal que realmente hemos perdido hasta la propia capacidad de descodificar lo que un niño o una niña necesita cuando estamos con él o con ella, ¿no? Y necesitamos al profesional, al experto, al libro de autoayuda, al no sé cuánto, porque hemos perdido el estar ahí, ¿vale? Entonces, ya digo, el generar, el tener muy claro lo que los niños y las niñas necesitan y el habitar ese lugar para generar dinámicas de presencia y el poder con ellos y con ellas, conforme van creciendo, y con nosotros y con nosotras y con otros adultos y adultas, ir como evaluando esa relación hacia dónde va, es lo que realmente puede ir generando un modelo social alternativo donde la familia, donde la infancia no esté abandonada y no tenga que estar ahí. Y donde además los adultos y las adultas pues vayamos viendo, ¿no? Vayamos viendo qué nos hace sentir el estar en ese lugar. Y desde ahí poder, de alguna forma, tener también una experiencia vital que ponga en entredicho, que ya la tenemos en verdad, lo que pasa es que muy desde la angustia, que ponga en entredicho el sistema en el que estamos. ¿Vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de conciliación, como otro elemento ahí, como bastante potente y muy que se habla mogollón, ahí también hay mucho que hablar, porque claro, ¿qué queremos conciliar? O sea, yo planteo que lo de la conciliación, a ver, una cosa es cómo se puede hablar a nivel coloquial, pero hay un tema importante, porque claro, si la conciliación es que a ese modelo de individuo solo, mega adaptado, que además de currar, además de tener una carrera, además de no sé qué, no sé cuánto, además tiene que cuidar, y asociamos el tema del cuidado como un elemento más individual, estamos generando un modelo absolutamente nefasto de superhombre, supermujer, porque no da la vida. O sea, no da la vida, no se puede conciliar desde ese lugar. Entonces, desde ahí la conciliación que estamos hablando. La conciliación que son o los abuelos o la pasta. No hay otra. O sea, o tienes unos abuelos y realmente no estoy conciliando, sino estoy extendiendo, digamos, mi tal, o realmente tengo una pasta y entiendo que concilio cuando pago por todo. Pero eso no es conciliar, eso es otra cosa, eso es lo que es. ¿Vale? No digo que esté mal o no, pero es A o B. O sea, realmente la única manera de conciliar algo es que no entren en conflicto de una manera súper potente. Entonces, si planteamos, si lo que vemos que los niños y niñas necesitan y lo que nosotros y nosotras necesitamos en la medida que nos apropiamos de los cuidados como algo importante que reivindicamos en nuestra existencia,
Pues eso lo tenemos, entonces habrá que conciliar desde otro lugar. Cuando llega un empresario X y te diga lo que sea, dirás, Peña, es que esto no va así, es que esto no es posible de conciliar. Luego ya veo, si no tengo más remedios, si entendéis, luego a nivel concreto ya se verá, pero en términos, digamos, ideológicos, es muy peligroso plantear que la conciliación se hable en términos que no cuestionen para nada el modelo social en lo que estamos, porque es que es imposible. O sea, realmente un niño o una niña lo que necesita no es lo que el sistema le va a dar, le está dando. Y de hecho el propio proceso de crecimiento y de educación muchas veces, más que ser un proceso donde realmente estamos como animando y estamos como cultivando aquellas cosas que el niño o la niña ya expresa cuando es muy bebé, el proceso de educación es casi lo contrario, es como vamos a empezar ahí clac, 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 a cortar cosas porque cuidado, un niño de 7 años nos diga que quiere estar todo el día subiéndose a los árboles y le vamos a decir que no puede ser, que tiene que estar en la escuela 5 horas estudiando matemáticas. Entonces, si yo posiblemente dejo que un niño se desarrolle libremente y explore y se realice y aprenda a su manera, me va a decir, oye papá, Peña, que hace mucho frío hoy, yo me quiero quedar una horita más en la cama, o que hago todo el día 5 horas en un aula con 25, es como, ¿en serio? ¿Esto es el plan? Entonces, claro, como yo no voy a permitir nunca que ese tipo de discursos sean capaces de neutralizar mi sistema adulto, en vez de decir, venga, vamos a ir cultivando, empiezo ya desde que el bebé nace a ir de alguna manera, no, pero es que cuando seas mayor comerás huevos, ¿vale? O sea, voy a empezar ya como a fastidiarte un poco. Y la educación y muchos de los conflictos y muchas de las vivencias dolorosas que tiene ahí es generar esa dualidad de que por un lado estás cuidando a tu criatura, pero por otro lado le estás jodiendo la vida a la vez, porque realmente le estás diciendo no a cosas que desde el sentido común, pensar, cosas que podrían ser sí en verano en un pueblo de la montaña, son no cotidianamente en casa. Entonces es como, algo falla, ¿no? Porque si es bueno, ¿o qué pasa? O para un bebé tiene que entender que, claro, que en verano es bueno ir sucio, llevar un calcetín de cada color y jugar en el barro, y sin embargo, en invierno, después de comer, la cocina se tiene que quedar recogida y no puedes ponerte a jugar con los espaguetis y pegarlos en las paredes. A ver cómo vamos. Entonces, realmente, claro, como nos cuesta también mirarnos al espejo y sentirnos maltratadores y maltratadoras de los niños y niñas que cuidamos, vamos poco a poco generando un discurso positivo a ese tipo de dinámicas, en plan, los ritmos, tiene que aprender, luego verá, porque si no, ¿qué le va a pasar? Vamos generando una dinámica poco a poco de adaptación, que no digo que sea mala, porque, entre otras cosas, es verdad con análisis social de cómo está el mundo hay que tenerlo. Tampoco podemos generar a niños y niñas que se estén dando cabezazos todo el rato por caer en todas las paredes del mundo. ¿Entendéis lo que digo? Pero, por otro lado, sí que vamos viendo cómo nuestro propio proceso de acompañamiento es un proceso de acompañamiento como poco incoherente, en el sentido de que cuando empatizamos con la criatura, y de hecho también a nivel de género se ve muchas veces en los roles cuando a nivel histórico se estudia, ¿no? Pues el papá de la correa y la mamá es la que luego, cuando el niño no le gustaban las lentejas, luego le da otra comidita, ¿no? A veces en términos hasta de disciplina y ese tipo de cosas. Pero somos capaces de, por un lado, conforme vamos empatizando con las criaturas y nos sentimos en conexión real con ellos y con ellas, entendemos cuáles son sus motivaciones y desde ahí intentamos cuidarles, no en plan caprichoso, pero sí como entendiendo que bueno, que por ahí, que eso es bueno para su propio desarrollo personal, y sin embargo cuando nos vemos, digamos, más metidos en el propio sistema adulto, porque tenemos sueño, porque tenemos que irnos a currar mañana, porque pensamos en la escuela, porque pensamos que el coche, el tráfico, pim, entonces realmente somos capaces de ponernos como muy tajantes diciendo que no a las propias criaturas. Y los niños y las niñas van creciendo dentro de ese marco. Van creciendo, o sea, es el título de las jornadas es lo de a la boca no, este de a la boca no es algo muy gráfico, que claro que es que a priori, ¿cómo le vas a decir a la boca no en un espacio además que está preparado? Pero es que se lo vamos diciendo cotidianamente hasta el momento de que el niño y la niña no se mete nada en la boca. Y ese niño o niña que no se mete nada en la boca somos nosotros que dejamos de meternos cosas en la boca y desde ahí vemos que nuestro niño o niña deje de meterse cosas en la boca no es tan grave, porque al fin y al cabo nosotros lo hicimos y aquí estamos. Pero aquí estamos como estamos, muchos en terapia, ¿vale? Entonces desde ahí ¿cómo vamos un poco evolucionando ese tipo de procesos? Entonces, claro, hay un elemento básico del propio ser humano, bueno, en general de todos los mamíferos, que para mí es como súper importante de visualizar, que con los bebés se ve muy claro, ¿no? O sea, el ser humano está programado biológicamente para que lo que más gusto da es lo más saludable. Así, o sea, lo que más gusto da, si tú tienes un bebé recién nacido en brazos, o sea, lo que más necesita para vivir es lo que más gusto le da. No hay error.
respecto a eso. O sea, si le mola, si toma teta y se queda súper a gusto, bueno será. Si duerme y está súper a gusto, bueno será. O sea, tienes que preocuparte cuando el niño muestra malestar, porque está incómodo, porque llora, porque no sé qué, no sé cuánto, pero si el niño está bien, está tranquilo, está feliz, y ya está. Y encima todos los procesos biológicos, claro, entonces, ¿qué ha pasado? A nivel social eso lo vamos perdiendo mogollón. O sea, llega ya un momento que vamos como cambiando esa sensación, digamos, de abundancia y de placer que realmente nos genera. Además, fijaos que desde el primer momento ese placer y esa abundancia nos va vinculada a un elemento de sociabilidad, de cuerpo, con otra persona, o sea, como que hay elementos muy potentes de vínculo, de cuidado. O sea, en el fondo también hay una sexualidad, que en esta sociedad también tenemos la sexualidad como algo adulto, arrinconado, heteronormativo y tal y cual, pero realmente cuando hay cuerpos en juego que se tocan, que se sienten y que cubren necesidades, eso es una vivencia sexual, y los bebés tienen sexualidad con sus madres y las madres tienen sexualidad con sus bebés, y el nacimiento o el parto es un acto sexual. O sea, como que podemos darle esa dimensión. Lo que pasa es que llama mucho la atención, pero es que realmente los cuidados, poner el cuerpo, poner tal, genera procesos incluso a nivel biológico. Se segrega oxitocina, hay procesos hormonales que se ponen, y es simplemente por el hecho de cuidar desde el afecto. Claro, nada que ver como cuando tú cuidas como de una cuidadora X en una yo que sé, en una residencia de personas mayores, que te lo viven ahí como con un guante hasta arriba y con toda una dificultad que genera incluso rechazo, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando realmente el cuidado está vinculado de procesos afectivos, ahí se van generando cosas. Entonces, el niño o la niña empieza a generar esa sensación de abundancia, de sentimiento, donde lo tiene todo ahí, y poco a poco en su propio desarrollo y crecimiento vamos metiendo elementos de, pues eso, de que la vida no va así. Vamos empezando a dosificar, ¿no? a dosificar ese bienestar y a jugar con ese bienestar, esa satisfacción de lo que supone el sentirte, por ejemplo, colmado de comida o colmado de sueño. Empezamos a dosificarlo y muchas veces, en algunos casos, incluso lo metemos en sistemas de premio y castigo, ¿no? Entonces empezamos a lo que a priori es saludable y a lo que a priori es nutritivo y a lo que a priori me ayuda con la felicidad, lo vinculo a un premio por un algo. O sea, ya lo estoy como instrumentalizando para un proceso de socialización que está generado o que está inventado desde otro lugar. Y entonces el niño o la niña, en vez de decir que, bueno, mi vida, empiezo a decir, tengo una vida y aquí el resto de los demás estáis como para servirme en el buen sentido de la palabra, para facilitarme la vida, empezamos a cambiar ese concepto con me tengo que ganar la vida, ¿no? Que es como el discurso adulto. La vida no es gratis, la vida, yo estoy aquí, pero bueno, me la tengo que ganar. Tengo que de alguna manera hacer méritos para que toda la gente que esté a mi alrededor me ponga al abasto aquello que yo necesito. Primero como niño y luego como mercado laboral o lo que sea. Fijar qué concepto tan diferente. Entonces, claro, ¿en qué momento un niño o una niña entiende o empieza a interiorizar que la vida no es suya, sino que tiene que ganársela? Que aquello que le da placer y aquello que le cuida no es suyo por derecho, sino que precisa de un algo, ¿vale? De un algo para ganármelo, que desde ahí es casi el elemento digamos, conductivista, que vamos poco a poco como generando, ¿no? Y entonces desde ahí ya eso, al fin y al cabo, supone una enajenación. Cuando ya hablaba antes de que los adultos y adultas son personas disociadas, en general, claro, ¿cómo te disocias? Te disocias de esa manera. Si tú entiendes que tu vida te la has de ganar y desde ahí aquellos elementos que organizan tu vida están fuera y tú tienes que de alguna manera funcionar para alcanzarlo, puedes llegar a estar como tú vacío de contenido. ¿Entendéis un poco la idea, no? Entonces, claro, desde ahí, a nivel social, la infancia se queja. O sea, ese proceso no es un proceso normativo, normalizado. O sea, hay una gran expresión de queja por parte de los niños y las niñas. Pero a nivel social somos más capaces de ver entender una reivindicación cuando, yo qué sé, alguien hace una proclama política en cualquier lugar, que entender que cuando un niño o una niña llora, es una reivindicación política. Cada vez que un niño o una niña llora, está decidiendo cambiar el mundo. Está diciendo, Peña, cambiar esto que no me está cuidando. Y sin embargo nos cuesta mucho ver esa dimensión de transformación social respecto al llanto de la infancia. Pero es que los niños y las niñas lloran muchas veces, entre comillas, pero muchas veces lloran con mucha razón entre comillas adulta, ¿no? ¿Vale? O sea, como que hay muchos elementos que desde esta óptica que estoy hablando justifican ese llanto. Entonces, evidentemente habrá veces que no estemos hablando de una dinámica social, que un niño llora y porque tenga el pañal que le pese mogollón, que esté agobiado, que tenga fiebre. Obviamente no estoy diciendo eso. Pero claro, a nivel social,
como que bueno, intentamos el llanto quitarle esa carga, digamos, de contestar un poco la realidad social. De hecho, un niño ya nace y un bebé, a mí otra cosa de las que me chirrían mogollón es cuando la gente dice, ¡ay, qué bueno es, qué malo es! En función de si el chaval duerme o no duerme a los 3 días de nacer. Y es como, ¿en serio? O sea, ya somos capaces de darle un planteamiento moral de bueno, malo, adaptativo, no, o sea, que es bueno o malo en función de lo que me deja a mí dormir o no, pero con toda esa carga, ¿eh? Y ya hay bebés por ahí que sus mamás hablando, o sus papás a los 3 meses ya van diciendo bueno, malo, regular y tal, un bebé. O sea, no tiene ni siquiera momento ni para poderse conectar con el bien o con el mal, con lo bueno, con lo malo, con no sé cuándo. Sin embargo, ya vamos como todo el rato metiendo ese elemento, ¿no? El llanto, el niño caprichoso, la piruleta, todo un discurso de que los niños en verdad ahí están, ¿no? Cuando muchas veces esa pulsión y esa expresión y ese desborde emocional, lo que realmente es, claro, evidentemente que hay ciertos desbordes. También está todo el tema de las rabietas, hay muchos elementos que distorsionan una dinámica de convivencia. Claro, obviamente, yo no estoy planteando que el modelo sea un modelo absolutamente tranquilo, sin ningún tipo de altibajos, pero realmente hay otros muchos desbordes, muchas expresiones de malestar, de rabia, de angustia de las criaturas, que responden porque la situación en la que se están creciendo no reúne las condiciones mínimas para que ellos puedan crecer de manera saludable. Y ahí los papás y las mamás podemos hacer dos cosas, o sea, o ponernos de su lado y decir, pues es verdad, vamos a ver cómo vamos a minimizar eso, o por lo menos voy a generar una empatía respecto a esto, te voy a explicar que lo que te estás sintiendo es una mierda, pero tienes todo el derecho para sentirlo, voy a ser aliado, a lo mejor lo que tú estás demandando implica 10 y no vamos a poder construir juntamente 10, pero igual 2 sí. Pero es muy diferente esa historia a ponerte tú desde esa voz, desde el otro lugar, donde realmente le estás diciendo, pero es que niño, lo que no puede ser, tienes que entender, plan. Y al final el niño, claro, eres su padre, eres su madre, termina entendiéndolo, termina interiorizándolo. Y desde ahí, claro, llega un momento que su propio bienestar ya no es importante ni siquiera para el propio niño o para la propia niña. O sea, llegamos a un nivel que, por ejemplo, para mí, el tema de la escuela, como otro elemento que, bueno, también podríamos hablar mogollón, ¿no? Pero yo cuando, por ejemplo, se analiza la educación en general, se habla que si programas educativos, que si los centros, que si los patios, que si para acá, para allá, yo digo, ¿alguna vez los docentes y las docentes, la gente que está ahí, analizará el sistema escolar en términos de bienestar, en términos de felicidad de los niños? O sea, desde ahí se puede analizar eso, sobre todo la gente que nos creemos que, por ejemplo, el aprendizaje es consecuencia directa del bienestar. O sea, un niño, un bebé que está bien y está feliz, aprende sin querer. O sea, no tienes que hacer nada, o sea, aprende a caminar, aprende luego a hablar, aprende tal, o sea, un desarrollo social saludable te lleva al aprendizaje, sobre todo porque hay competencias que un niño de 6 años se muere de ganas de saber hacer cosas para conectarse con el niño al lado de 6 años. Entonces, desde ahí, desde el bienestar, que cuando estamos bien, cuando alguien está bien, ¿qué quiere? Pues irse a la montaña, quedar con los colegas, hacer 1000 cosas. Cuando alguien está mal y está deprimido, se quiere meter debajo de la cama, ¿no? O sea, como que a priori no hay que tener tampoco tanta duda y una experiencia clara de que cuando hay bienestar hay procesos, y cuando hay procesos hay aprendizaje. Me da igual que se aprendan unas cosas o otras, pero en términos sociales realmente, en la medida que invalidamos el estado emocional de los niños y las niñas como importante, se podría decir, bueno, al fin y al cabo el que los niños estén bien es lo de menos, lo importante es que aprendan, y es como, ¿estamos diciendo esto? O sea, que estén bien es lo de menos, lo importante es que aprendan, es como, peña, ¿no os dais cuenta que no van a aprender si no están bien? Y que aunque no aprendieran nunca es lo de menos, sobre todo porque el estar bien es lo que le va a dar una competencia básica en su vida para ser un adulto saludable, para poder cuidar a los demás y para poder ser protagonista de su propio proceso de desarrollo y generar sociabilidad. O sea, ¿realmente pensamos que el modelo que queremos es un niño que no esté bien, que al final se hace pequeñito, y cuando ya, claro, si tú eres capaz de que una criatura en el proceso de socialización pierde todas las motivaciones propias, otra gente llamamos a eso autorregulación, que también tiene toda una carga, pierde todo eso, lo tenemos ahí como al abasto, claro, ahí ya pues le vamos dando pin, o sea, ya la dosis ya no es como, claro, pues ya está, si yo ya entiendo que realmente mi proceso de desarrollo viene con elementos de fuera, pues entonces me quejo, hay niños que se quejan en el primer año, hay 2 en el segundo, otros en el tercero, otros en el cuarto, vamos viendo, y llega ya un momento que ya el niño o la niña asume que su estado natural es el que es, y que cuando alguien le dice, niño, estate quieto, no le está maltratando. Eso es lo que dicen los adultos, pues me estoy quieto, porque luego igual entiendo que es lo funcional.
Y empezamos a, pero bueno, hablamos del móvil, porque claro, todas cosas como súper básicas. Yo hablo mucho de bebés porque creo que es como, creo que la educación y el tema de preservar es como muy importante, ¿sabes? O sea, preservar para construir desde la preservación, ¿no? O sea, hay un modelo, cuando hablamos, por ejemplo, claro, es que son cosas, la gente puede que os guste la biología o la ecología, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo salvar al lince de Doñana, o cómo salvar a las ballenas en el Ártico, a la gente en todo momento se plantea, no hay que intervenir con las ballenas, no hay que intervenir con el lince, eso es un ecosistema, hay múltiples factores, hay que preservar el ecosistema, hay que preservar los elementos objetivos para que a partir de ahí el individuo, la ballena o el lince pueda desarrollar y pueda cubrir sus necesidades de una manera saludable en ese contexto. Sin embargo, nunca nos planteamos preservar el ecosistema niño. O sea, nunca nos planteamos entender el niño o la niña como parte de un ecosistema que necesita para poderse desarrollar, para poder generar un proceso de maduración. Realmente el ecosistema no es el ecosistema niño porque los hemos metido ya en la propia fábrica de los adultos y las adultas, las aulas están diseñadas por adultas, las casas están diseñadas por adultas, las calles están diseñadas por adultas, los parques están diseñados por adultas, las comidas están diseñadas por adultas, todo el mundo es un mundo absolutamente fabricado, o sea, totalmente construido en base a un modelo muy concreto y realmente en lo que parte de ese ecosistema, claro, cuando una mamá pare una criatura y lo tiene en brazos el tiempo que le permite la baja maternal irrisoria que tenemos en el Estado español y se siente ecosistema con esa realidad y el tema familiar es como, claro, o sea, cuando tienes esa vivencia te das cuenta que sacar la nariz fuera de ese lugar, eso es ir a la jungla, no, lo siguiente, o sea, con un nivel de agresividad de la hostia, porque realmente ese ecosistema no lo estamos cuidando. Entonces, claro, un modelo de crianza, un modelo de educación, incluso un modelo de sociedad inclusiva es aquella que responde a criterios ecosistémicos, donde se trabaja sobre una realidad para que a partir de ahí pues, se vayan dando procesos. Y claro, ese tipo de procesos, la vida, todos los mamíferos, lo podemos ver, la propia vida va vinculada al bienestar, es que no puede ser de otra manera, no es casualidad que para tener hijos de gustito, o sea, es que no es casualidad, o sea, que las cosas las tenemos vinculadas ahí por algo, o sea, la propia especie nos conecta la necesidad con el placer como modelo de supervivencia. Entonces, una sociedad donde toda la supervivencia y todo el crecimiento no va vinculado al placer, sería una sociedad que se muere, a no ser que lo que nos pasa ahora, estemos en una sociedad mega intervencionista, donde cuando hay una necesidad insatisfecha, hay un mercado, ya sea leche artificial, ya sea guarderías, ya sea libros de textos, o ya sea fábricas, o ya sea móviles, que de alguna manera median entre esa necesidad insatisfecha con una necesidad fabricada por este sistema para poder ir siendo funcionales. Y vamos como generando un modelo social donde realmente, a mí me gustan mucho las películas americanas de los años 70 de los zombies y del Romero y tal y cual, del mundo zombie, ¿no?, de muertos vivientes, ¿no?, gente que nos han usurpado la capacidad de autorregularnos, por tanto la capacidad de vivir y por tanto incluso la capacidad de ser felices, sobre todo porque nos han usurpado los procesos libidinales y ser capaces de relacionarnos con las demás desde el buen rollo, y a la vez no nos dejan que nos muramos, porque tenemos que producir, y ahora tenemos que conciliar, y ahora tenemos que cuidar, y ahora tenemos que no sé qué, y ahora tenemos que no sé cuánto. Entonces nos tienen que ir dando dosis de vida adulterada para poder ir funcionando. Y claro, ya digo, a nivel, el proceso que estoy planteando, que ahora hablamos si estáis de acuerdo, os parece que se me ha ido la pinza, que también puede ser, o sea, el proceso que estoy planteando es un proceso que por un lado genera un espacio, digamos, de aire para los niños y las niñas, y desde ahí la posibilidad de un crecimiento saludable, y también nos da a los adultos una posibilidad de enmienda. Es como, ostras, claro, o sea, me voy dando cuenta. Y lo de habitar la infancia es eso. Lo primero que tenemos que hacer para habitar la infancia es hacer un trabajo, no sé si se puede hacer en un café o alguien necesita terapia, o se puede hacer como cada cual, que lo haga como sea, de reconciliarnos con el niño y la niña que fuimos, de acordarnos del niño o niña que fuimos, de ver en ese proceso cuándo nos fastidiaron la vida y cuándo no, cuándo nuestro propio crecimiento fue motivado por motivaciones intrínsecas propias que nos molaban y tal y cual, o cuándo fuimos como tomando decisiones ya en base a un elemento, digamos, más o menos coercitivo o no, del propio contexto social. Y en ese diálogo con el niño o niña que fuimos dentro, poder de nuevo restaurar la posibilidad de empatía con la criatura, porque si no, ¿desde qué? O sea, un adultócrata, o sea, un adulto que se crea a pie juntillas el modelo social que estamos,
no puede empatizar con un niño. No puede, podrá cuidarlo, podrá tener un punto de responsabilidad, claro, de madurez. Tampoco estamos aquí hablando de que el modelo adultócrata es que los niños se mueran, entre otras cosas porque se acabaría el mundo, ¿vale? Pero realmente, si aspiramos, que no es mucho, aspiramos a algo más de ir, digamos, ganando espacios de bienestar y de sociabilidad, tenemos que restaurar la capacidad de empatizar con la infancia. Y esa capacidad la podemos restaurar de muchas maneras. Pues igual esta charla vale un poco, no lo sé. Pero aparte de eso, o sea, el conectarnos con el niño o la niña que fuimos y desde ahí sentir ese tipo de procesos y habitar esa relación, y que cuando el niño o la niña se relacione contigo, se relacione no con un adulto, sino con un niño evolucionado, con un niño con más experiencia, con un niño o una niña que tiene una experiencia, una trayectoria vital mucho más nutritiva, y que tú puedas hablar o no, compartir con el niño desde, ostras, mi experiencia me ha dicho esto, pero vamos a ver, desde igual a igual, porque al fin y al cabo somos iguales, lo que pasa es que yo tengo más experiencia, pero como un niño de 8 años habla con un niño de 3 de una manera muy diferente, y no hablar desde la normal, no desde la voz del amo, no desde la voz, o sea, que no seamos voceros del sistema cada vez que hablamos con los adultos, que no digamos, bueno, yo estoy pensando lo que estoy pensando, pero lo que tengo que decirte sí que sé lo que es, ¿vale? Y eso, por ejemplo, ya digo, me gusta mucho hablar, por ejemplo, de los bebés y del puerperio, porque muchas veces, o sea, hasta las propias personas, cuando se sienten muy conectadas con sus criaturas, se ven haciendo cosas en contra de sus propias emociones respecto al cuidado. Y eso ya denota hasta qué punto, pues eso, o sea, cuántas, yo qué sé, podemos hablar, pero cuántas madres dejan de dar teta por elementos externos a su propio proceso de lactancia, o cuántas veces el pediatra te dice cosas que, ¿sabes? Y es como, vale, otra cosa es que yo tenga un problema, que busque, que me asesore, que comparta, vamos viendo. Pero otras muchas veces, muchas depresiones postparto, muchas historias son realmente unas disfunciones muy potentes, porque enseguida el sistema, el cómo se tienen que hacer las cosas, se mete en un espacio que se está regulando desde otro lugar. Y hay un interés concreto de que antes o de cuanto antes mejor las cosas vayan empezando a ser correlativas del modelo, digamos, de institucionalización social que estamos. O sea, a priori, claro, o sea, lo que yo estoy llevando, lo que yo estoy diciendo al extremo, que tampoco es al extremo, o sea, desmonta el mundo. Si tú, por ejemplo, como padre, te niegas a meter a un niño en el coche cuando no quiera, pues igual cambias el mundo con eso solo, fíjate qué fácil. O sea, pero es que si tú metes a un niño en el coche y le atas, o sea, y le metes el cinturón y estarás llorando, bueno, que llegamos tarde al cole, que nos tenemos que ir, o sea, eso, o sea, claro que lo podemos contextualizar. Hay cole, tengo que irme a currar, pim pam, es lo que es. Pero si tú eso lo aíslas de todo el contexto social, tú estás cogiendo a un niño de 3 años, lo estás metiendo en una silla y lo estás inmovilizando. Eso es lo que estás haciendo. O sea, una sociedad de las Amazonias ven esa realidad y dirían, pues como los asterir, esos galos están majaret, ¿no? Esos romanos están majaretas, dirían, esta peña, esta sociedad no quiere a sus hijos. O sea, no los quiere. No los quiere, o los métodos tipo Estivil y tal y cual, que los metes en la cama, que el niño está llorando, berreando, saliendo, brum, brum, dando golpes en la puerta, quiere salir, y tú estás en la otra habitación, y encima no solamente estás en la otra habitación, sino dices, mamá, papá, en neutral, mamá, papá te quiere mucho, y es como, ¿sí? O sea, ¿qué conexión hay? No te preocupes. O sea, el método Estivil ya hay una aplicación informática, no sé si lo sabéis, pero que se puede vincular a la televisión y al móvil, que tú puedes estar viendo una serie y te dice, te pita la tele para cada vez que tienes que ir a la habitación de al lado, para decirle a tu niño que no pasa nada, que por mucho que esté llorando y por mucho que esté desgallitándose, claro, no sé, podríamos hablar de temas de crianza y también sería otra charla, pero como que realmente hay muchos elementos que tenemos normalizados, claro, en un contexto podemos decir, bueno, claro, si el niño tiene que dormir, porque mañana me tengo que ir a currar, o sea, como que, claro, si esa voz está, y ahí la conciliación va por ahí, la conciliación va en decir, bueno, a ver, yo tengo muy claro esto y tengo muy claro lo otro, voy a ver cómo lo equilibro, pero la conciliación no está, voy a hacerlo compatible, porque no es compatible, es contradictorio, y en la medida que seamos capaces de ganarle espacio a los niños y las niñas, decir, bueno, pues yo por aquí me planto. Yo esto no lo voy a hacer más con mi criatura. No le voy a obligar a esto, porque tengo muy claro que esto para él significa un elemento de coerción. ¿Entendéis? Pues iremos poco a poco, pues bueno, pues viendo a ver lo que pasa, que no es tontería. Pero como que sí que vemos que realmente ese proceso de socialización sí que se hace en base, ya digo, ya me repito un poco, o sea, en base a un modelo, digamos, donde las necesidades de la infancia no están, y en base a una violencia hacia la infancia. Hay un maltrato ahí, porque los niños y las niñas se resisten.
se resisten, no quieren ese proceso. Y somos los adultos y adultas los que nos metemos en ese lugar. Y claro, es un poco esquizo también para ellos y para ellas, porque claro, conforme vamos creciendo, es la figura que más te quiere, que es tu madre o tu padre, también es la que más te fastidia. Y entonces eso, en términos ya de salud mental, psicológico y tal y cual, pues oye, pues no es que sea lo más coherente, porque realmente, claro, luego ya el niño también aprende, ya ve que no es su padre o su madre, es que son todos los adultos, porque al fin y al cabo no deja de haber una alianza adulta entre todos y todas nosotras, que fíjate, os pasan cosas del palo, de que si hay un grupo de niños o niñas, si hay un adulto, ese adulto ya es como que puede mandar sobre todos ellos. O sea, ya hay como una manera de yo te delego la autoridad, y a lo mejor no sabemos si ese adulto es una buena persona o es un chalao del 15, pero sin embargo ya hay un adulto y ya parece que es como la figura de autoridad, es como, ¿realmente somos capaces de...? Yo confiaría en todas vosotras para que cuidarais a mis hijos, pues oye, os tendría que conocer un poco, ¿no? Tendríamos que ver un poco lo que hacemos. Sin embargo, lo que es la autoridad adulta se extiende y el niño y la niña también lo va viviendo y también evidentemente va generando procesos, digamos, de adaptación respecto a eso y desde ahí también de preservar su propia integridad. Entonces no es tan grave como, pero no deja de ser procesos adaptativos que sí que le hacen como perder un poco la esencia, y no solamente la esencia, sino aquellas experiencias más profundas y más básicas que se han tenido en la primera infancia cuando se han dado las circunstancias sociales para poderse desarrollar. Bueno, no sé, igual no sé qué hora es, estoy aquí... ¿Qué hora es? ¿11:05? Perfecto. No. ¿Queréis que, no sé, comentar alguna cosita y luego yo...? Pues mira, yo te quería comentar que... Había un micrófono por ahí, sí. Bueno, no sé. ¿Sí? Vale. Bueno, evidentemente darte las gracias por todo lo que nos has transmitido y nos has compartido. Y yo es que te estaba escuchando y en todo momento me parece el documental de la educación prohibida. No sé si tú lo conoces. Es todo como toda esa trayectoria de por qué el sistema se inventa la educación que tenemos, ¿no? Para llegar a los adultos, ¿no? Para controlar o para controlarnos o para que seamos lo que el sistema espera que seamos. Entonces, ¿hasta qué punto realmente que todos formamos parte de esta sociedad y de este sistema capitalista que tenemos y que, bueno, pues nos permite vivir en un bienestar, ese bienestar entre comillas, ¿no? Vamos a estar dispuestos a enfrentarnos a ese sistema para cambiar todo lo que nos hace llegar a lo que el sistema espera de nosotros? Pues esta charla es un medio y como esta charla muchas otras. Pero de verdad, ¿es posible ese cambio? A ver, es igual de posible que difícil, ¿vale? O sea que por ahí por eso hay esperanza, claro. O sea, lo que es muy difícil es también lo que es muy posible. Las cosas que son fáciles suelen ser bastante imposibles, porque dan pereza hacerlas, ¿no? Me explico. Hablamos del sistema, el sistema somos todos y todas. Eso lo hace complejo, porque no tenemos que luchar contra nadie, no tenemos que coger unas barricadas, no tenemos que tal, ¿vale? Hay las máximas del feminismo, de lo privado es político y lo que tenemos en casa es lo que construye sociedad. Eso es así. O sea, cuando hablamos del sistema, realmente lo que habla de la educación prohibida y tal, igual que sí que conozco el trabajo, ya no es tanto, evidentemente hay intereses, o sea, pero para mí son como dos cosas. Evidentemente hay intereses que mueven todo eso y están como súper estudiados, y el capitalismo y las empresas que ganan pasta de eso, pero yo estoy más hoy hablando un poco de la dimensión psicológica, en el sentido de que aparte de los intereses, el habernos socializado desde ahí nos ha afectado, nos ha hecho sistema. O sea, ya no es cuestión de que el sistema esté ahí y podamos cambiar el sistema y todo se desenmascare, no, somos eso. O sea, porque bueno, esta es nuestra generación ya, llevamos ya muchos años, pero no desde ahora, desde que acabó el paleolítico y empezó el neolítico y empezaron mil historias y el código de Hammurabi y las ciudades y el patriarcapitalismo. Podemos hacer un análisis antropológico de los últimos 5.000 años y esos 5.000 años donde la maternidad ha estado escondida, donde ha estado negada, donde el discurso de género ha relativizado los cuidados, donde el concepto de la patria potestad es un concepto jurídico que no tiene nada que ver con lo entrañable y tú puedes ser un padre ausente pero si pagas yo qué sé, lo que toque estás siendo totalmente funcional. Hay muchísimos elementos sociales en los últimos 5.000 años que nos hacen ver que realmente la sociedad se ha ido construyendo negando la realidad de la infancia. Pero es que todos hemos sido niños y niñas, por tanto, ese es como
Como yo sé, cuando yo soy un poco... En mi época aún se iba a la mili, y entonces todos los chavales iban a la mili, y entonces era, ¿cómo? Es que todos hemos ido, entonces ¿qué pasa? Bueno, yo no fui. Pero como que realmente eso está ahí. Entonces ser conscientes de que ese proceso nos ha hecho y nos ha conformado, es como, por un lado tendrán ganas de quedarte en casa, pero por otro lado también te da la oportunidad, porque ya no tienes que luchar contra el sistema, tienes que hacer ese proceso, que cada cual sabrá desde dónde. Habrá gente que lo hará a nivel político, habrá gente que lo hará a nivel terapéutico, habrá gente que lo hará a nivel afectivo, habrá gente que el tener un hijo o una hija sea una oportunidad para activar ese tipo de cosas, cada cual verá desde qué lugar, pero la idea es esa, o sea, es como somos conscientes de que esa socialización nos ha alejado de aquello, tenemos el elemento concreto de nuestra propia vivencia de infelicidad, tenemos el elemento concreto y objetivo de las demandas legítimas de las criaturas y tenemos el conflicto cotidiano de gestionar todo eso y a la vez la necesidad de encontrarnos con otras personas, otras madres, otros padres, otras adultas que estén en procesos parecidos y vamos construyendo. Y hay cosas, o sea, que a la vez es como súper difícil, pero a la vez pues ahí vamos, o sea, hay muchas experiencias y no tienen que ser experiencias totalitarias. Igual hay un lugar donde realmente, pues yo qué sé, hay un proceso de educación X donde los niños y las niñas están en procesos de aprendizaje más vinculados al bienestar, en otro lugar puede haber una asociación o un espacio de apoyo mutuo entre familias donde hoy cocino yo, mañana cocinas tú y hacemos una conciliación que a la vez vamos generando tribu, en otro lugar puede haber unos profesionales entrañables que el día que llega una persona o tienen que atender a un chico o un niño con una dificultad de la hostia no le dan una pastilla sino le hacen un análisis ecosistémico de la realidad y vamos como... Claro, porque la idea ya no es tanto, sería muy complejo y muy complicado si tuviéramos que conquistar un nuevo espacio, pero si yo lo que he planteado es que parte de esa conquista es una recuperación, una restauración, un preservar, esa parte que es la más difícil la tenemos. Entonces la idea es, vamos a recuperar eso que lo tenemos, y lo tenemos porque hasta después de 5.000 años de evolución, el bebé de ahora se parece mucho, mucho, mucho al bebé de hace 5.000 años. O sea, como que los bebés son los que nos han ido llevando un poco la carga de la especie hasta el punto de que nos dan la esperanza cada vez que nace uno es como, venga, va, aquí de nuevo podemos poner el contador a cero. Claro, luego dura un par de días, porque claro, incluso menos, ahora ya si empezamos a hablar de cómo es la asistencia en el parto, en las cesáreas programadas y 1000 movidas, también podemos empezar que la primera intervención del sistema médico racionalista de la hostia es bumba, en el cuerpo de la mujer, ahí hay una violencia de género de la hostia. Una violencia que ahí no se escatiman, se pueden utilizar bisturís y lo que haga falta, ¿vale? Y no hay, por ejemplo, un planteamiento de atención social para que el proceso de las embarazadas pueda ser saludable, puedan estar súper tranquilas y solamente se tengan que atender de manera médica los nacimientos o los partos que exijan que tengan un problema médico. Atendemos médicamente el 99% de los partos. Claro, y luego por otro lado tenemos el discurso de que la mamá tiene que estar embarazada trabajando hasta el día de antes. Es como, oye, pues igual podríamos decir, y más ahora, ¿no? El hijo medio ese que no llega a uno, creo, ¿no? Uno con poco. O sea, es como, yo qué sé, pues si vas a tener un hijo en la vida, pues tampoco pasa nada, ¿no? Que te dieran un permiso para estar embarazada, para luego no sé qué, y luego, ¿sabes? O sea, que tampoco perderíamos tantas cosas, ¿no? Que no estamos hablando de que seamos como conejos que tenemos hijos cada 6 meses, 10. ¿Sabes? O sea, como que realmente podría haber soluciones respecto a eso, cuando no las hay. Pero bueno, al margen de eso, la esperanza viene desde ese lugar. Porque yo hablando con la gente, por ejemplo, del Instituto Perinatal y tal, digo, es que, jolín, para una vez que tenemos a la ciencia de nuestro lado, vamos a claro, o sea, si tú analizas todo el desarrollo neurobiológico de la mamá, lo que pasa en el parto, o sea, es como toda una explosión que pone las cosas en su sitio. Entonces es eso, pero a la vez todo lo otro. Y a la vez entendiendo que la alternativa sí que es un cambio social, porque claro, el ser humano es social. Entonces desde ahí no es como que voy a preservar y voy a meterme en una burbujita, sino no, voy a preservar y en el momento que preserve y me conecte con lo que un niño o niña quiera, es que voy a ser más sociable que nunca. O sea, el niño me va a pedir quedar con otras mamás, hacer otras cosas, quedar con colegas. O sea, si tú coges de la mano a un niño, igual vas poco en coche, pero con peña, a la vez que el niño tiene 3 años, no estás solo ni para dormir. De hecho, cuando el niño se siente solo, duerme con un peluche. O sea, hasta ese punto. O sea, como que realmente hay una necesidad de arrope social. Entonces, desde esa historia, también la alternativa la tenemos muy a la mano. Entonces, por eso, sí, yo sí que creo que es posible. Es cansado, es difícil, pero es posible, porque también, no sé cambiar el mundo, pero es que al fin y al cabo
También con todos los más media parece, yo qué sé, ahora estamos con Venezuela. Bueno, pues sí, pero como que realmente lo que nos afecta cotidianamente a nuestra realidad del día a día es lo que es. Entonces, claro que a todos nos encantaría que el mundo fuese idílico y fuese precioso y otro mundo es posible, pero lo que realmente tenemos que apostar por transformar es nuestra casa, nuestro barrio, la escuela de nuestros hijos, la relación con sus tíos, con sus primos, con sus amigos. Si cambiamos eso, para un niño ya es suficiente, porque bueno, luego ya, pues eso, cuando ya sea adulto y se quiere ir a conocer las tribus de Nueva Zelanda, pues igual le podemos decir, oye, allí vas a ver cosas raras, pero el chaval yo creo que no entenderá, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, como que realmente, yo siempre hablo mucho de situaciones, para mí como que el sistema al fin y al cabo no es ni siquiera un ente externo, son situaciones concretas, y entonces cada situación, casi cualquier situación concreta es susceptible de mejorarla. Y entonces ahí es donde está toda la potencialidad de este discurso. Y sobre todo porque los niños están presentes, porque tampoco si estamos hablando de otras cosas, de, yo qué sé, las semillas transgénicas, pues igual dices, vale, pues yo voy al Mercadona, no sé, pero realmente, si estamos hablando de un modelo social que se vertebra y se genera en una relación diferente con la infancia, mejor o peor, todos y todas tenemos oportunidades cotidianas de ejercitar esa alternativa. Ya digo, en nuestra casa, con nuestros hijos, o en nuestros trabajos, o en la calle, ¿sabes? Cuando ves a un niño o una niña en un parque que ahora ya se caen y no se hacen ni daño porque están todos los suelos de gomita. O sea, ya hasta se les quita la posibilidad de que se puedan conectar con que una hostia de 2 metros duele. Ya cualquier día se tiran del balcón y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué el ayuntamiento no ha puesto colchoneta en la acera? Y cualquier día el padre hace una demanda y todo, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, llegamos a este nivel de desnaturalización, ¿no? ¿Sí? Había por ahí. A ver, a mí me han surgido varias dudas. Por ejemplo, con respecto a una perspectiva feminista y de género, en algún momento me da la sensación de que esto puede ir en contraposición a mujeres que quieran desarrollar a la vez otras áreas de su vida, porque esta crianza respetuosa o con la mirada de la infancia en algún momento puede hacer a la madre con esa interdependencia como un centro o única ¿cómo sería la palabra? Satisfacedora de esas necesidades. Entonces, ver, igual porque las desconozco, propuestas en ese sentido, ¿no? Como no sobrecargar o anular igual áreas de la persona. Y te hago la segunda pregunta y así ya me la quito. La otra pregunta es cómo desde este modelo también no sentir las interacciones del niño o niña con el resto de adultas como una agresión continua. Si tú estás intentando cambiar desde tu individualidad o desde tu persona y con lo que puedas, el apoyo que puedas tener alrededor o lo que puedas compartir con la gente de tu alrededor, cómo no sentir como una agresión continua, cómo se relacionan con los niños o niñas de tu alrededor o tus hijos, hijas. ¿Cómo te quedas? Vale. A ver, mira, de lo segundo, empiezo por lo segundo, que el otro es más... de lo segundo, claro, yo lo que estoy planteando, que a veces es difícil, evidentemente es un discurso, estoy hablando, tiene una dimensión ideológica, pero la concreción práctica ya no es tanto discursiva, sino yo apuesto por la autenticidad de las relaciones, ¿vale? Entonces, realmente, yo desde un lugar, analizando el sistema, sí que puedo analizar que casi todos los adultos y las adultas en la relación con los niños y las niñas ejercen un poder y, por tanto, están generando unas dinámicas de violencia o de opresión hacia la infancia y desde ahí para mí son denunciables y criticables como estructura social, pero eso no quiere decir que cotidianamente, en el día a día, hasta una persona que evidentemente o que tenga o interiorice a tope el propio sistema social no tenga capacidad de vincularse de manera entrañable con una criatura. ¿Entiendes un poco la diferencia? O sea, realmente yo estoy apostando que la vía de salida de eso es la autenticidad y es poner en juego el cuerpo, las emociones y no sé qué. Entonces yo puedo tener el abuelo más machista, más patriarcal y más fascista del universo,
que cuando ve a su nieto se le cae una lágrima. Eso vale. Porque al niño le da igual que sea fascista o que no sea fascista, que vote Vox o que vote a... Es que le da igual. ¿Entendéis lo que digo? O sea, como que realmente, claro, como la mirada adulta, otra cosa es que sea cotidianamente, hay que ver, evidentemente, si yo qué sé, si le enseña al niño el cara al sol, pues igual digo, oye, Peña, por aquí igual no es lo que toca, ¿vale? Pero como que realmente sí que creo que esa oportunidad, esa complejidad y a la vez esa facilidad es que la alternativa se construye con esas pequeñas cosas. Entonces, cualquier persona, por muy mutilada que sea, por muy adscrita al sistema capitalista, no sé qué, tiene la capacidad de conectarse con esa sensibilidad. Cuando yo hablaba de recuperar al niño y la niña que fuimos, todos y todas hemos sido niños y niñas. O sea, ayer me comentaban en plan de, no sé, o sea, es que hasta cualquier persona que todos nos hemos sorprendido con eso, de alguna persona que de alguna manera subvierte su rol, ¿no? Vemos, me decían antes, un banquero que habla de un poeta maravilloso uruguayo. Es como, hostia, y te llama la atención por el poeta maravilloso y porque es banquero, y es como, bueno, yo qué sé, ¿entendéis? O sea, como que realmente hay procesos íntimos que están tapados en este sistema y a la mínima que damos un paso para atrás no los reconocemos porque hay una dinámica de homogenización cultural y nos relacionamos desde ese lugar, pero en la distancia corta pasan otras cosas. Y los niños son especialistas, son súper generosos y generosas, son especialistas de coger lo bueno de cada una. Súper especialistas. Entonces, si somos capaces de generar en unos pequeños espacios de relación auténtica donde el niño y la niña pueda expresarse y demandar lo que quiera, bueno, pues ahí vamos a ver. Y luego, evidentemente, habrá otros lugares adultos de pelear historias, de debate, pues igual que puedo decir, oye, pues, no sé, mamá, no me parece bien que, no lo sé, que cuando coman los niños en casa esté la tele puesta. Y lo hablo, y lo debato, y lo no sé qué, y tomo luego la decisión. Si esa, yo qué sé, si esa conversación tiene su fruto, pues hago, y si no, pues a lo mejor pues van los niños menos veces a comer a casa de la abuela. Eso está ahí. También depende cada cual su nivel, a la vez nada es gratis. O sea, pierden, digamos, ganan el no tener que comer con la Dora la Exploradora, que es la máxima alienada del mundo, pero por otro lado pierden el guiso de su abuela. Pues yo ya valoro, y ahí también está la responsabilidad adulta de que a veces te vas a equivocar, y a veces igual, en base a tu rol adulto, vas a preservar cierta historia cuando lo que se pierde es como, al final es casi como un DAFO de estos de la economía, ¿no? Oportunidades, amenazas, y haces tu balance, y pues el debe y el haber, y estamos desde ahí. Claro, lo que nos pasa a la gente que intentamos criar de una manera, digamos, más saludable es que conforme hay más espacios o más contextos donde puedes relajarte, pues respiras, ¿sabes? Entonces desde ahí es como esa necesidad también de construir desde lo social, por eso es una propuesta política, entre comillas, porque si tú tienes un lugar, un parque X, un colegio X, un grupo de familias X, donde a priori te sientes un poco más cómoda con eso, pues lo van a ganar tus hijos o tus niños y tú como adulta, ¿vale? Luego la otra parte del feminismo y de la madre es un temazo, ¿eh? Yo también creo que es un temazo, pero bueno, yo tal y como me posiciono, aunque sería para hablar bastante rato, es, claro, o sea, evidentemente yo hablo de la figura, o sea, el cuidado, podemos hablar de maternaje, o sea, históricamente ha estado vinculado a las mujeres, pero no necesariamente. Sí que es cierto que estamos en un momento de cambio, y es un momento político concreto donde, bueno, llevamos de unos 30, 40 años donde se promovió el acceso a la mujer al mundo del trabajo, ahora estamos viendo como eso tampoco fue un acto, digamos, de generosidad por parte del patriarcado, en plan, mira, por fin, digamos, o sea, hubo ahí una conquista de derechos, pero a la vez también, pues hablamos de brecha salarial, hablamos de dobles jornadas laborales, hablamos de lo que pasa en casa, o sea, que muchas mujeres, muchas madres también están viendo que la cosa no era como la habían vendido, y a la vez tampoco se quiere volver a un estadio anterior, ¿vale? Pero bueno, es un proceso social complejo. Yo lo que sí que creo, desde luego iremos concretando, pero claro, igual que planteo la idea general, a ver, es igual que planteo que la figura un poco del adulto adscrito a los valores del sistema es una figura esencialmente masculina, en el sentido que se ha ido conformando en base a los valores que se han ido privilegiando a lo largo de estos 5.000 años, y sí que tiene como un rol, ¿no? Cuando hablamos que el sujeto de los derechos humanos es un hombre blanco, incluso guapo, con bigote, ¿sabes? Que realmente ese derecho humano universalizable para todos y todas, a veces le ponemos rostro de señor inglés, o sea, porque está como todo muy focalizado con un modelo cultural muy claro, ¿vale? Entonces, igual que ese modelo ha sido esencialmente masculino y cada vez más hay más personas, más mujeres, porque todavía tenemos la dualidad de sexos de una manera como muy, muy evidenciada,
van adscribiéndose a ese tipo de cosas y cada vez hay más madres o mujeres que tienen una crianza, yo llamo robotizada, o que realmente crían gestionando como una economía de los cuidados y no tanto un espacio de vínculo tal, y eso yo creo que está pasando. Sí que creo que la otra alternativa, el ir generando dinámicas de maternaje, dinámicas de cuidado y dinámicas de poner el cuerpo y dinámicas de poner la presencia y tal, no es absolutamente exclusivo para mujeres. O sea, la idea sería de que los hombres, sí, hablo de hombres y mujeres porque ya digo, porque es lo que nos dice la vista, ¿vale? Podríamos meter aquí la teoría queer si queremos y todo, ¿vale? Pero como que hablamos desde un discurso dual, a priori nada impide de que los tíos también vayamos poblando ese espacio, y no solamente poblándolo, sino que es de responsabilidad, y yo voy más allá. Es de bienestar. Los hombres tampoco somos muy felices, nos suicidamos muchas veces, no uno se suicida una vez nada más, pero hay muchos hombres que se suicidan. Entonces, como que tampoco que realmente los tíos que hemos ido participando en este sistema enajenado, disociado, donde todo, tampoco es que estemos ahí, claro, tenemos un privilegio y el privilegio mola. La situación de privilegio de hogar, dulce hogar, mola en el sentido históricamente ha molado, por eso ha sido sostenible. Pero por el otro lado, la otra alternativa, la gente que hemos estado, yo tengo 3 hijos y hemos estado, pues yo he estado 12 años todo el rato con bebés en brazos, eso es como, eso también es por ¿entendéis? Pero claro, pero para mí sí que es importante, y sale todo el tema del debate de la conciliación y tal y cual, lo que decía de las cargas, que también es como un debate muy complicado, porque yo no quiero que los tíos entren en ese espacio desde asumo mi parte de carga, porque entonces el hombre que está socializado más que la mujer en el espacio de la adultocracia y en el espacio del capitalismo va a ir introduciendo esos mecanismos de socialización en un espacio que ya es difícil de preservar, pero se va a contaminar más. Yo ya he conocido madres que han decidido no dar teta exclusivamente porque su compañero quería dar el biberón. Y ha sido la razón de peso diciendo, entonces, cada cual, yo no juzgo situaciones personales, pero realmente cuando es más probable que una madre, una mujer que tiene una experiencia heredada de género, que evidentemente también con muchas connotaciones de determinismo, de subordinación, de tal y cual, tenga capacidad de preservar y de naturalizar y de volver un poco a configurar ese espacio de crianza como un espacio de cuidado, a que venga un tío que se ha socializado toda la vida en la fábrica, totalmente enajenado, que además muchos de nosotros tenemos una incapacidad supina de expresar emociones, de poner el cuerpo, de tal, y que este sistema, en base a un criterio de igualdad, nos dé un protagonismo 50-50, ¿sabes? Entonces, creo que por un lado es un proceso que no hay atajos. Creo que por un lado tenemos que revalorizar los cuidados, que aquellas que quieran cuidar, que no tienen que ser todas, aquellas que decidan cuidar, que sean como el Cristiano Ronaldo y el Messi de esta sociedad, les pongamos ahí un altar, en plan, no estás obligada, pero si tú decides que tú te quieres quedar un año con tu criatura, te voy a dar un permiso de un año, voy a facilitarte, voy a darte una... ¿Entendéis? O sea, darle un valor súper importante para que esa persona, que muchas serán madres, cuando salga con una cara lustrosa y decir, ole, qué feliz que soy, tengo pasta, estoy cuidando, mis niños están felices, no sé qué, y todos vosotros que estáis ahí en las filas del Mercadona, fijaros, ¿vale? O sea, como que de alguna manera validar eso para que alguien diga, oye, igual yo como hombre o yo como mujer, ¿entendés? Y a la vez desde ese lugar. O sea, cuando yo hablo de erotizar los cuidados y liminalizar los cuidados es darle un valor suficiente como para que se generen un proceso a la inversa. Igual que antes la gente entendía que la única manera de desarrollarse y ser feliz era participando en el sistema laboral, que se pueda hacer el proceso inverso. Y a la vez, en la medida que ya tenemos el camino de ida, también tenemos el camino de vuelta. Es que han hecho una autovía o una autopista solo en un sentido. Y entonces, claro, tú estás agobiado de ir detrás de un camión a 40 por hora y te metes en la autopista, pero es que luego no puedes volver. No han hecho el cambio. Entonces, ya que tenemos esa autopista, hagamos otra autopista del camino de vuelta y vayamos y volvamos. Y en concreto, en términos de crianza, bueno, o sea, un niño en principio, si no pasa nada, nace para quedarse. La biología, Ivone Olza, que es una amiga nuestra, dice, lo siento, pero la biología es políticamente incorrecta. Dice ella, puedes estar de acuerdo o no. Pero a priori, si un niño o una niña nace para quedarse, tampoco sería tan grave a nivel social plantear que de los 80 años que va a tener esa criatura, por ejemplo, pues uno de ellos, el primer año, la participación de la madre, en la medida que sea una madre que quiera participar, porque yo no tengo tetas, porque yo no tengo otras cosas, pues puede ser privilegiada frente, que luego tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de los permisos intransferibles y toda esta historia. Claro, ¿y por qué yo no me puedo tener un permiso intransferible
del año a los 3 años, o es que ahí ya no, el niño no necesita cuidados, ¿entendéis? O sea, perfectamente se podía plantear el primer año una persona, el segundo año otra persona, ¿entendéis? Pero como que hay un modelo, digamos, que ya digo, daría para hablar mucho más, pero no estamos, cuando ahora se está hablando de crianza y estamos trabajando ese tipo de cosas, no es que estamos de alguna manera revitalizando lo que ahí pasaba, sino que a nivel social ese modelo adultócrata y de construcción política ya no solamente se encarga de organizar el espacio público, como son las calles, como son las fábricas, como son las ciudades, sino que además nos tienen que organizar el cómo nos funcionamos en casa. Y desde ahí, pues los estibiles, los padres que dan biberones, los no sé cuánto, y es una injerencia también. Entonces es complicado, porque por un lado no podemos llegar al determinismo de lo que tú decías, de que las madres de nuevo recaiga sobre ellas la responsabilidad social, y más tal y como yo lo digo, del cambio social, sería como venga, pero por otro lado tampoco podemos relajarnos, porque cada vez se nos cuelan más goles, entonces hay que buscar como ese equilibrio. No sé si te he respondido, ¿no? Bueno, jo realment, gràcies perquè hem fet una bona reflexió, crec, en tot el que has anat dient, has bombardejat, i de moment... Però és això, més que res serà si hi havia més propostes, però ara s'ha anat dient unes quantes coses, no?, poder fer, perquè el difícil és, com si diguérem que ens diuen unes coses que pareixen d'una manera, però al final fem unes altres, no?, en general, perquè està com molt dirigit. És un poc el que has dit ara, no? Pues lo dels pares de biberon o la criança respetuosa, que arriba un moment en què dius vull fer això, però resulta que no m'estan duent per ací, m'estan duent per un altre lloc i no me dono compte. I fa falta aquestes reflexions per a que ens adonem del que tenim. I en tema feminisme també hem d'anar molt de compte en el que es diu i com es diu, per a que no s'interprete d'una altra manera. Claro, respecto a eso, a mí también, a veces el cuento también muy de los niños, ¿no?, que es un niño, ¿no?, el del emperador que va en pelotas por ahí, o sea, ¿sabéis? Es como muy guay, ¿no?, porque primero es un niño el que tiene la capacidad frente a un emperador, ¿sabéis el cuento, no?, el emperador que va vestidito y tal, y le dicen que el mejor traje del mundo es este transparente que tiene un tacto que no se nota y sale a un desfile desnudo completamente. Y toda la gente, nadie dice nada, oh, el emperador tal y cual, hasta que hay un niño con la mirada limpia de una criatura que dice, pero si vas en pelotas, y entonces el resto de gente toma conciencia y eso obviamente se desenmascara todo. Entonces como que esa mirada, ya digo, o sea, la podemos elaborar mucho, pero en el fondo, o sea, yo todo lo que estoy diciendo ahora es un discurso que se construye en base a miradas de cualquiera, o sea, de mi madre, de mi abuela, de no sé qué, o sea, como que a veces el sentido común te salta a los ojos. Entonces también hay una responsabilidad de todos y todas, cuando el sentido común nos salte a los ojos, es como abrazarlo, no decir, no, ¿sabes? Es como construir, es casi como un proceso de reciclaje social. Es todo aquello que el sistema desecha, incluso patologiza, incluso lo lleva al sistema de salud, incluso lo trata con pastillas y ansiolíticos, no, todo eso que el sistema no quiere, nosotros lo ponemos en el centro. Venga, vamos a ver. ¿Por qué hay más mujeres que tienen depresión que hombres? ¿Qué significa la depresión posparto? ¿Qué significa la medicalización? Vamos a ver, todo eso que el sistema no quiere, que en los mejores casos lo interviene de una manera individualizada, en términos absolutamente mecanicistas, en plan la especialización absoluta, este es un problema muy grave y tal, cuando el 90% de los conflictos que tenemos responden a una dinámica social, es todo aquello que el sistema no quiere y que todo el mundo, en la medida que somos sistema, lo tenemos cerca, ya digo, desde el llanto de un niño, al agobio de una madre, a lo que sea, lo que queráis, pues todo eso lo ponemos en el centro y lo resignificamos y decimos, no, es que el emperador va en pelotas. Es que ¿cómo no vas a estar mal? ¿Cómo no vas a estar mal? Si te están diciendo que tienes que irte a trabajar a las 16 semanas, hay un desastre familiar de la hostia, el niño lo dejas en la guardería llorando todos los días, lo recoges con gripe, luego al día siguiente no sé qué, luego encima te pagan poco, luego el jefe te vacila, ¿cómo no vas a estar mal? Entonces es como todo eso, en vez de decir, no pasa nada, yo puedo, autoayuda, me compro un libro de estos no, es como, bueno, bien, de acuerdo, si te vale lo haces, pero a priori resignificamos todo eso, lo ponemos en común y generamos dinámicas de sociabilidad en base a eso, en base al malestar, y cuando vayamos drenando parte del malestar,
el bienestar. Porque claro, cuando ese tipo de dinámicas las hacemos solo entre adultos, pues es fácil que terminemos en dinámicas muy densas. Pero si somos capaces, en el modelo que yo hablaba, de habitar la infancia y metemos en esas dinámicas niños y niñas, los niños y niñas le van a meter alegría al cuerpo. Y vamos a ser capaces de generar una relación social auténtica, no solamente basada en el malestar, porque los niños y las niñas a ese nivel han acumulado menos malestar, ¿entendéis lo que digo? Entonces es como desenmascarar esa historia y darle valor a todo eso y resignificándolo, y que sea un elemento, y que el malestar de esta sociedad, la soledad de esta sociedad y el abandono infantil de esta sociedad sean elementos de construcción social. Elementos que denotan que hay una patología social y por tanto una necesidad urgente de transformar la realidad. Y no taparlo con vendas o con gasas cada vez más elaboradas, cada vez más trabajadas, cada vez más fundamentadas con tesis doctorales de las universidades, cada vez tal, para que al fin y al cabo es aquello que ya salta a los ojos y que cualquiera que no se haya socializado desde aquí, como el ejemplo que ponía, de atar al niño en el cinturón del coche, lo puede visualizar desde otro lugar. Y es como, pero que no hay que estudiar mucho para ver qué es atar. O sea, atar en preescolar, atar es de las primeras palabras que se aprenden a leer y a escribir. O sea, es muy fácil de interpretar eso, pero fijaos qué tan fácil es y tan difícil es que somos capaces de vivir constantemente en el cuento del emperador desnudo, ¿sabes? De no estar diciendo que nos han dejado en pelotas a todos y que aquí estamos fatal. Bueno, muchísimas gracias, Paco. A mí también me ha gustado mucho. Una de las cosas que me admira es tu coherencia, porque dar un discurso tan contrario a lo que habitualmente se oye correría, me parece a mí, peligro de no poder responder a las preguntas difíciles, por ejemplo, que te han planteado desde el público, pero cada vez las enriqueces con nuevos ejemplos que dices, ay, pues sí, ha pensado, es coherente. Y me admira también que puedas hablar durante 1 hora y media sin que se te seque la garganta y sin perder el tono de voz, porque creo que eso también indica que estás bien y que has pensado y que te has preocupado por vivir en ti mismo lo que recomiendas en esta charla, lo que nos recomiendas para todos. Y aunque sea una pequeña anécdota, me ha sorprendido al final que dices el reciclado. El lema del reciclado nos dicen, el mejor reciclado es la reutilización. Y en realidad eso es lo que tú dices. Reutiliza, vuelve a convertir en utilizable lo que está ahí, pues desde el abuelo que se le cae la lágrima a pesar de que sus principios no coincidan con los tuyos, etcétera, que me ha gustado mucho. Felicidades. Gracias. Bueno, pues como ha sido tan bonito, pues yo creo que nos quedamos con eso y muchas felicidades, Paco, y te damos una plantita porque a todos os damos una plantita cuando termináis. Enhorabuena y muchísimas gracias, que ha sido un placer escucharte. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bonita. Bueno, pues muchas gracias por aguantarme también y ahí que a veces me pongo un poco así. Hacemos un descansito hasta las 12 y volvemos. ¿Hasta qué hora es?